Buenos días, mi nombre es Oscar Pereira, cursante de la maestría en Educación Superior, dirección en docencia universitaria de la Universidad Fermín Toro. Este es el tercer trimestre y la materia es investigación en las ciencias sociales. Nuestro tutor es la doctora Campins y la actividad que vamos a desarrollar es sobre un conversatorio sobre el concepto de hermenéutica. A mi lado está el profesor y magíster Richard Williams, docente graduado en el Instituto Pedagógico Experimental Libertador y actual director del Departamento de Investigación del Antonio José de Sucre. Vamos a desarrollar unos temas y vamos a hacer algunas consultas que estén referidas al concepto de hermenéutica. Bien, Richard, quisiera bienvenido, muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder conversar contigo y obtener tus impresiones sobre el término de hermenéutica. Gracias a ti. Bueno, quisiera que en particular, ¿cuál sería desde tu punto de vista metodológico qué es la hermenéutica? Bien, la hermenéutica es un método basado en el paradigma humanista. Específicamente se basa en la interpretación, bien sea de fenómenos sociales o la interpretación de hechos escritos, presentados a través de elementos textuales. Perfecto. Eso hace correspondencia con lo que hemos estado cursando y que con el aspecto cualitativo, en el paradigma cualitativo, nosotros tenemos que tener el conocimiento sobre ese aspecto investigativo. Fundamentalmente es interpretación, ¿cierto? Efectivamente, la interpretación es la base del método hermenéutico. Como bien sabemos, existen dos paradigmas, el paradigma positivista y el paradigma humanista, cuantitativo y cualitativo en este caso. En el paradigma humanista o cualitativo prevalece mucho la subjetividad, ¿okay? Basado en el punto de vista del investigador. Recordemos que el investigador es un ser humano y como tal tiene una carga propia de experiencias previas, de tradiciones, de formación, que le dan a él su propio criterio para interpretar un fenómeno social o un aspecto descrito en algún texto. Correcto. Eso, haciendo esa comparación que tú nos estás comentando, evidentemente es una situación dialéctica por el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Ahora bien, si el hecho que nos refiere sobre el término hermenéutica en esa interpretación fundamental, ¿cómo la direccionamos en las ciencias sociales? O sea, sabemos que la interpretación que pueda tener sobre alguna actividad que nosotros, o sobre alguna lectura, que es lo que originalmente se fundamentó en el proceso de la hermenéutica, también entonces el momento de direccionarlo a las ciencias sociales. ¿Cómo ves tú ese aspecto allí sobre lo que corresponde a la interpretación sobre esos hechos sociales? Direccionarlo dependiendo del contexto en el cual se presenta el fenómeno o en el cual se presenta lo que estamos leyendo, ¿okay? Porque, como dije anteriormente, prevalece mucho la subjetividad del investigador. Es decir, el investigador ya tiene de por sí un cúmulo de saberes, un cúmulo de tradiciones, de formación, que esto va a incidir en el fenómeno o en la escritura que está interpretando. Entonces debemos direccionarlo hacia el contexto para tratar de no cargarlo tanto de subjetividad, sino más bien tener cierta conciencia del contexto en el cual estamos haciendo la interpretación, tanto del fenómeno social o como de lo que estamos leyendo. Muy claro, muy bien. Evidentemente, pues al tener esa conceptualización de hermenéutica, que es lo que nos motiva a hacer este intercambio contigo, quisiera que me permitas leerte un concepto en particular y me dieras tu opinión sobre el mismo. Hay un autor que desde su punto de vista metodológico, Paul Dilthey, define la hermenéutica en el sentido de que para interpretar expresiones de la vida humana, una ley, un trabajo literario, una sagrada escritura, se necesita un acto de entendimiento histórico, distinto de la metodología cuantitativa, evidentemente, basada en las ciencias naturales. ¿Cómo nosotros enmarcamos, por esa subjetividad que tú hablas,
ese entendimiento. Si sabemos que una situación dialéctica son dos cosas, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos enmarcar esa interpretación sobre el entendimiento histórico de que nos habla este autor? ¿Cómo lo interpreta? Creo que debe estar basado en el estudio previo de tanto del fenómeno social observado o de la temática que estamos analizando o interpretando, porque siempre insisto, la subjetividad tiene mucha carga aquí en esta metodología hermenéutica, la subjetividad. Por lo tanto, una forma de dirigirnos hacia el contexto y no salirnos de ese contexto es a través de un estudio previo de la historicidad tanto del fenómeno como del hecho estudiado a través de los textos. Qué bien, qué bien. Bien, ya hemos tenido del experto una impresión sobre el concepto de hermenéutica. Es interesante también el poder enmarcar dentro de lo que es nuestro estudio las conclusiones que estén referidas al proceso de la aplicación metodológica de la hermenéutica. Evidentemente, el hecho fundamental para poder obtener de una manera objetiva esa subjetividad es la interpretación que nosotros podemos aplicar sobre el entendimiento de algún hecho particular en el estudio que estemos desarrollando. Para nosotros es lo que vamos a estar direccionados a la parte de la investigación en este aspecto cualitativo. Siempre vamos a estar utilizando dentro del contexto que estemos trabajando el concepto hermenéutico. Gracias, doctora Campins. Nos estuvo asistiendo la señorita Silvia Escalona, el profesor y magíster Richard Williams y mi persona, Oscar Pereira. Agradecido por todo. Ok, buenos días. Mi nombre es Oscar Pereira, cursante de la maestría en Educación Superior, Dirección en Docencia Universitaria de la Universidad Fermín Toro. Este es el tercer trimestre y la materia es investigación en las ciencias sociales. Nuestro doctor es la doctora Campins y la actividad que vamos a desarrollar es sobre un conversatorio sobre el concepto de hermenéutica. A mi lado está el profesor y magíster Richard Williams, docente graduado en el Instituto Pedagógico Experimental Libertador y actual director del Departamento de Investigación del Antonio José de Sucre. Vamos a desarrollar unos temas y vamos a hacer algunas consultas que estén referidas al concepto de hermenéutica. Bien, Richard, quisiera bienvenido, muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder conversar contigo y obtener tus impresiones sobre el término de hermenéutica. Gracias a ti. Bueno, quisiera que en particular, ¿cuál sería desde tu punto de vista metodológico qué es la hermenéutica? Bien, la hermenéutica es un método basado en el paradigma humanista. Específicamente se basa en la interpretación, bien sea de fenómenos sociales o la interpretación de hechos escritos, presentados a través de elementos textuales. Perfecto. Eso hace correspondencia con lo que hemos estado cursando y que con el aspecto cualitativo, en el paradigma cualitativo, nosotros tenemos que tener el conocimiento sobre ese aspecto, investigativo. Fundamentalmente es interpretación, ¿cierto? Efectivamente, la interpretación es la base del método hermenéutico. Como bien sabemos, existen dos paradigmas, el paradigma positivista y el paradigma humanista, cuantitativo y cualitativo en este caso. En el paradigma humanista o cualitativo prevalece mucho la subjetividad, ¿okay? Basado en el punto de vista del investigador. Recordemos que el investigador es un ser humano y como tal tiene una carga propia de experiencia previa, de tradiciones, de formación, que le dan a él su propio criterio para interpretar un fenómeno social o un aspecto descrito en algún texto. Correcto. Eso, haciendo esa comparación que tú estás comentando,
evidentemente es una situación dialéctica por el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Ahora bien, si el hecho que nos refiere sobre el término hermenéutica en esa interpretación fundamental, ¿cómo la direccionamos en las ciencias sociales? O sea, sabemos que la interpretación que pueda tener sobre alguna actividad que nosotros, o sobre alguna lectura, que es lo que originalmente se fundamentó en el proceso de la hermenéutica, también entonces el momento de direccionarlo a las ciencias sociales. ¿Cómo ves tú ese aspecto allí sobre lo que corresponde a la interpretación sobre esos hechos sociales? Direccionarlo dependiendo del contexto en el cual se presenta el fenómeno o en el cual se presenta lo que estamos leyendo. ¿Okay? Porque, como dije anteriormente, prevalece mucho la subjetividad del investigador. Es decir, el investigador ya tiene de por sí un cúmulo de saberes, un cúmulo de tradiciones, de formación, que esto va a incidir en el fenómeno o en la escritura que esté interpretando. Entonces debemos direccionarlo hacia el contexto para tratar de no cargarlo tanto de subjetividad, sino más bien tener cierta conciencia del contexto en el cual estamos haciendo la interpretación tanto del fenómeno social o como de lo que estamos leyendo. Muy claro, muy bien. Evidentemente, pues al tener esa conceptualización de hermenéutica, que es lo que nos motiva a hacer este intercambio contigo, quisiera que me permitas leerte un concepto en particular y me dieras tu opinión sobre el mismo. Hay un autor que desde su punto de vista metodológico, Paul Dilthey, define la hermenéutica en el sentido de que para interpretar expresiones de la vida humana, una ley, un trabajo literario, una sagrada escritura, se necesita un acto de entendimiento histórico, distinto de la metodología cuantitativa, evidentemente, basada en la ciencia natural. ¿Cómo nosotros enmarcamos, por esa subjetividad que tú hablas, ese entendimiento? Si sabemos que una situación dialéctica y son dos cosas, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos enmarcar esa interpretación sobre el entendimiento histórico de que nos habla este autor? ¿Cómo lo interpreta? Creo que debe estar basado en el estudio previo de tanto del fenómeno social observado o de la temática que estamos analizando o interpretando, porque siempre insisto, la subjetividad tiene mucha carga aquí en esta metodología hermenéutica, la subjetividad. Por lo tanto, una forma de dirigirnos hacia el contexto y no salirnos de ese contexto es a través de un estudio previo de la historicidad tanto del fenómeno como del hecho estudiado a través del contexto. Qué bien, qué bien. Bien, ya hemos tenido del experto una impresión sobre el concepto de la hermenéutica. Es interesante también el poder enmarcar dentro de lo que es nuestro estudio las conclusiones que estén referidas al proceso de la aplicación metodológica de la hermenéutica. Evidentemente, el hecho fundamental para poder obtener de una manera objetiva esa subjetividad es la interpretación que nosotros podemos aplicar sobre el entendimiento de algún hecho particular en el estudio que estemos desarrollando. Para nosotros es lo que vamos a estar direccionados a la parte de la investigación en este aspecto cualitativo. Siempre vamos a estar utilizando dentro del contexto que estemos trabajando el concepto hermenéutico. Gracias, doctora Campins. Nos estuvo asistiendo la señorita Silvia Escalona, el profesor y magíster Richard Williams y mi persona, Oscar Pereira. Agradecido por todo.